Hola amigos y amigas, hoy hablaremos sobre los tipos de hipótesis. Existen diversas formas de clasificar las hipótesis, aunque en este video vamos a concentrarnos en la siguiente clasificación, que resulta apropiada fundamentalmente para el enfoque cuantitativo. Es así que tenemos las hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas y las hipótesis estadísticas. Observamos dentro de las hipótesis de investigación las hipótesis descriptivas, que se utilizan a veces en estudios descriptivos, pero cabe comentar que no en todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis, aunque estas son afirmaciones más generales. También observamos las hipótesis correlacionales, que especifican las relaciones entre dos o más variables, corresponden a los estudios correlacionales y pueden establecer la asociación entre dos variables. Observamos también las hipótesis de la diferencia entre grupos. Estas hipótesis se formulan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. También observamos las hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Este tipo de hipótesis no solamente afirman las relaciones entre dos o más variables y cómo se dan dichas relaciones, sino que además proponen un sentido de entendimiento de ellas. Este sentido puede ser más o menos completo, dependiendo del número de variables que se incluyan, pero todas estas hipótesis establecen relaciones de causa y efecto. ¿Qué son las hipótesis nulas? Las hipótesis nulas son en cierto modo el reverso de las hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. ¿Qué son las hipótesis alternativas? Como su nombre lo indica, son posibilidades alternas ante las hipótesis de investigación y nula. Ofrecen otra descripción o explicación distintas de las que proporcionan estos tipos de hipótesis. ¿Qué son las hipótesis estadísticas? Las hipótesis estadísticas son exclusivas del enfoque cuantitativo, o si se tiene un componente considerable de este y representa la transformación de la hipótesis de investigación nulas y alternativas en símbolos estadísticos. Dentro de esta, observamos las hipótesis estadísticas de estimación, que corresponden a las que, al hablar de hipótesis de investigación, fueron denominadas hipótesis descriptivas de una variable que se va a observar en un contexto. Sirven para evaluar la suposición de un investigador respecto al valor de alguna característica en una muestra de individuos u objetos y en una población. Se fundamenta en información previa. También tenemos las hipótesis estadísticas de correlación. Estas hipótesis tienen por objetivo traducir en términos estadísticos una correlación entre dos o más variables. También tenemos las hipótesis estadísticas de la diferencia de medias u otros valores. En estas hipótesis se compara una estadística entre dos o más grupos. Muchas gracias por su atención.